2:40 de la tarde, tenemos 40 minutos de clase todavía. Vamos a dar por inicio la segunda clase de química en la que vamos a ya retomar un poco de los conceptos que deberían estar manejando. La clase pasada les pedí que hicieran un retomando conceptos acerca de cuáles son las características básicas para conocer química. Hoy vamos a hablar acerca de las reacciones químicas, en el entendido que las reacciones químicas van a ser el cambio o la transformación de la materia a partir de reactivos y la formación y obtención de productos. Para ello tenemos unas diapositivas que vamos a estar pasando aquí. Listo. Tipos de reacciones químicas. Vamos a tener reacciones de tipo de síntesis, de descomposición, de desplazamiento doble, desplazamiento simple o de combustión. Estas reacciones químicas van a ser reacciones dependiendo a la acción que están generando. Igual puede haber otro tipo de reacciones químicas dependiendo a la interacción que se da, pero ahorita solo vamos a hablar acerca de las 4 básicas o fundamentales y de la de combustión, que es una de las más utilizadas a nivel tecnológico, pero ocupa usualmente componentes orgánicos. Para ello, las reacciones químicas o de síntesis van a ser las más sencillas o las más simples de entender. Estas reacciones es cuando dos o más elementos compuestos van a combinarse, a reaccionar, resultando en un solo producto. En las reacciones de síntesis, la combinación de dos o más sustancias forman un solo compuesto. Este compuesto puede ser A más B, nos va a reaccionar para obtener C, en donde A y B estamos a hablar de componentes, de elementos químicos o de compuestos de una sustancia como tal. Un ejemplo de ello es cuando hacemos reaccionar los óxidos básicos con agua y formamos hidróxido, o un óxido de un no metal más agua y formamos un oxiácido. Entre ellos tenemos óxido de sodio más agua. El óxido de sodio más agua reaccionan para formar dos moléculas de hidróxido de sodio. A partir de dos reactivos obtenemos un producto. Lo mismo pasa cuando nosotros juntamos sulfatos más agua, formamos ácido sulfúrico. Esto siempre se da cuando podemos formar un no metal con hidrógeno y formar hidrácidos. El cloro en forma de gas más el hidrógeno en forma de gas pueden formar un líquido llamado ácido clorhídrico. Esto igual puede ser por oxidación de los metales. Por ejemplo, tenemos sodio más oxígeno, va a reaccionar para tener un solo producto que va a ser el óxido de sodio. En las reacciones de síntesis, A y B van a reaccionar para formar un solo producto. El ejemplo más claro siempre va a ser el de cloruro de sodio, en donde sodio de forma metálica y cloro de forma gaseosa forman una solución cristalina que conocemos como cloruro de sodio o sal de mesa. Las reacciones de síntesis no son más que la unión de dos o más reactivos para la formación o la transformación de un producto. Pero no siempre, y como se lo estaba comentando, son dos o más reactivos. ¿Qué significa? Yo podría tener hidrógeno, azufre y oxígeno. Tengo 3 reactivos que tal vez por medio de un catalizador como baja temperatura o aumento de la temperatura, voy a formar el ácido sulfúrico, que se puede conformar a partir de no solo sulfato, sino hidrógeno en forma de gas, gas de azufre y gas de oxígeno para formar el líquido ácido sulfúrico. Las reacciones de síntesis, que les quede bien claras, es cuando dos o más compuestos obtenemos o formamos un producto. Y caso contrario, igual existen reacciones químicas en donde no interactúan o no formamos un solo producto. El contrario al de síntesis es el de descomposición. En estas reacciones químicas son inversas a las de síntesis y son aquellas en las cuales se forman dos o más productos a partir de un solo reactivo, un solo reactante, usualmente ayudados con catalizadores o con condiciones de
activación energética, que puede ser calor o electricidad. Las reacciones de descomposición es cuando formamos a partir de un solo reactivo dos o más compuestos. Ejemplo, tenemos A. A mediante calor se descompone para obtener B y C, que pueden ser en forma de elemento o un compuesto o una molécula. Las reacciones de descomposición son aquellas en las cuales a partir de una sola sustancia vamos a obtener varios productos. Un ejemplo de ello, tenemos el clorato de potasio. El clorato de potasio, cuando lo añadimos entalpía de calor, va a formar o va a liberar oxígeno molecular más cloruro de potasio. A partir de un solo reactivo obtenemos dos productos. Las reacciones de descomposición son el contrario o el opuesto a las de síntesis. ¿Esto lo va a subir luego del canal? Sí, lo voy a subir. Luego tenemos a las reacciones de desplazamiento simple. Estas reacciones las vamos a conocer, o ustedes las pueden conocer para que les entiendan, a las reacciones del chapulineo. ¿Saben qué es el chapulineo o el chapulinazo? ¿No? ¿Sí? ¿No les ha pasado cuando de repente están ahí con sus bellas parejas? Están, no sé, menganito y menganita tienen una relación. Y sutanito le gusta menganita. ¿Y qué hace ¿Y qué hace sutanito? Sutanito más vivo llega y empieza a salir con menganita. Empieza a cortejarla. Sutanito con menos energía, menos vivo, le come el mandado y entonces sutanito y menganita empiezan a andar. ¿Qué significa? Fue desplazado. Desplazan a uno de los componentes. En las reacciones químicas, ¿qué dice Alex? Cuando el amigo te baja la novia. Así es. En las reacciones químicas de desplazamiento simple pasa algo muy similar, en donde un metal, o bueno, elementos con las mismas características pueden desplazar a elementos con características o propiedades similares menos activos. Un ejemplo es el sulfato de cobre más magnesio para formar sulfato de magnesio y obtener cobre puro. En las reacciones de desplazamiento simple vamos a ver que estas reacciones son aquellas cuando el átomo que toma lugar al otro es similar. ¿Qué significa? Que un metal va a desplazar a otro metal y un no metal va a desplazar a un no metal. En el caso del hidrógeno, puede desplazar a los metales cuando el hidrógeno está en forma de un hidrácido, de un ácido. El desplazamiento químico se reemplaza a otro similar. Por ejemplo, tenemos A más B, el reactivo AB reacciona con C. A es desplazado y CB forman un nuevo compuesto. Aquí es donde, pues, te robaron a la novia o al novio. Lo mismo puede ser A más B reacciona con C y forman AC y se desplaza B. En donde C puede ser el elemento más activo de un metal y B un no metal. Ejemplos claros de un chapulineo, de un desplazamiento simple. Tenemos al cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno puede reaccionar con el zinc. El hidrógeno es desplazado por el zinc, formando el nuevo compuesto cloruro de zinc y liberando hidrógeno en forma de gas. Aquí el zinc, al tener propiedades similares pero estabilizar más fácil al hidrógeno, aquí el cloro decide o acepta a los electrones del zinc y desplazamos al no metal. En el caso de estas, por ejemplo, en el chat, ¿qué tipo de reacción química estamos observando? En la de el hidróxido de sodio se descompone en hidrógeno y sodio. Este que está en recuadro rosa, ¿qué tipo de reacción química sería de las que acabamos de ver?
A ver si alguien se la sabe. Está sencilla, muy sencilla. Correcto, Merlin. Es de descomposición en la que a partir de un producto, a partir de un reactivo, obtenemos dos productos. Ahora, ¿qué otras reacciones podemos tener? Tenemos las reacciones de doble desplazamiento o de intercambio. Porque ya saben que en este mundo tenemos un mundo moderno lleno de depravaciones y cosas extrañas que no entendemos los viejos. Está algo llamado el Swisslinger. No sé si ustedes conozcan el Swisslinger. Pero así como te pueden robar a la novia, puede ser un acuerdo mutuo en el que dices, hey, te presto a mi novia, tú me prestas a la tuya. Te presto a mi novio, tú me prestas al tuyo. En este caso, el doble desplazamiento o las de desplazamiento por intercambio se dan cuando compuestos que tienen iones y cationes son combinados con el ion de otro compuesto. El catión es el que estamos combinando o el que estamos prestando. En el doble desplazamiento, los reactantes van a intercambiar los átomos, el catión de uno y se combina con el anión de otro, el más electronegativo, y viceversa. Ejemplo de ello puede ser el hidróxido de sodio con el cloruro de cobre para formar cloruro de sodio más hidróxido de cobre. En este caso estamos viendo cómo el catión, el metal, que tiene número de oxidación positivo, está desplazando al cloro y al hidróxido. El hidróxido, al ser un ion, decide robarle los electrones al cobre, y el cloro, al quedarse sin electrones del cobre, decide aceptar los del sodio que acaba de dejar el hidróxido. En el desplazamiento doble se intercambian los cationes de las dos fórmulas químicas. Un ejemplo de ello puede ser el de cloruro de sodio y nitrato de plata, que cuando reacciona el cloruro de sodio y nitrato de plata se forma nitrato de sodio y cloruro de plata. Algo curioso de esta fórmula es que nosotros podemos ver cómo el cloro y el nitrato funcionan como iones y la plata y el sodio como cationes. Esto igual nos puede servir para entender cómo funcionan o cómo quitarse la mancha del INE. La primera vez que vayan a votar, chicos, van a dejarles una mancha negra que no se va a quemar, y es más, no se va a quitar y hasta la van a sentir calentita, y si la huelen va a oler como a quemado, oxidado, como un ligero aroma a óxido. La tinta con la que mancha el INE es con cloruro de plata. Cloruro de plata no, nitrato de plata. Y entonces el nitrato de plata cuando se oxida se pone negro. Cuando oxida la piel, la tiñe de negro. Si ustedes quieren quitarse la mancha de tinta negra del INE, agarran un poco de sal, un poco de agua para volverla una disolución y tallen agua con sal su dedo. Se va a formar un compuesto que va a ser el cloruro de plata, que es disoluble en agua, y nitrato de sodio. Estos, en forma de sales, van a poder quitársele y la mancha negra que les dejó el INE se va a borrar. Digo, por si quieren aprender a borrarse la mancha, eso puede pasar. Ahora, estas se van a dar por doble sustitución. En el intercambio de estos elementos químicos, por ejemplo, en el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, cuando damos una reacción por neutralización, obtenemos sulfato de sodio más agua. Aún así, a pesar de estar hablando un ácido con una base y se llama una reacción de neutralización, puede seguir o sigue ocupando el tipo de doble desplazamiento, en donde el catión está siendo desplazado por el catión de otro elemento, en este caso el hidrógeno y el sodio. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre las reacciones químicas que estamos viendo? Okidoki. Luego vienen las reacciones de combustión. Estas son las que hacen kaboom kaboom. Estas son las que nos van a dar, como su nombre lo dice, grandes cantidades de calor. Usualmente
van a ser a partir de hidrocarburos, porque tienen grandes cantidades de enlaces. Los hidrocarburos, recuerden que dentro de la química orgánica son aquellos que tienen una estructura de carbonos amplia con muchos hidrógenos, muchos enlaces químicos. Las reacciones de combustión se van a encargar de obtener o liberar oxígeno o CO2 más agua y van a liberar grandes cantidades de energía en forma de luz o de calor. Claro ejemplo cuando estamos preparando, no sé, palomitas de maíz. Para poder hacer las palomitas requerimos de calor, de fuego. Ese fuego va a ser a partir del metano que estamos obteniendo como gas natural. Este metano lo prendemos con un poco de chispa, actúa el oxígeno con el gas, se generan grandes cantidades de calor y grandes cantidades de luz, que sería el fuego, y el producto final es CO2 más agua y energía. ¿Cómo sabemos cuando es una reacción de combustión? Cuando el producto final es energía. Si en el producto final vemos que nos aparece entalpía o que hay energía, estamos hablando de reacciones de combustión. Este tipo de reacciones, el oxígeno se combina con otras sustancias y liberan energía en forma de luz y calor. Las reacciones de combustión más comunes, por ejemplo, es la combustión del carbón para producir energía eléctrica. Bueno, combustión de energía térmica, y la energía térmica energía mecánica, y la energía mecánica energía eléctrica. O la combustión del gas natural para obtener energía mecánica y de la energía mecánica térmica. El ejemplo que les venía diciendo, tenemos metano más oxígeno, reaccionan liberando calor y formando CO2 más agua. Estas reacciones son las más simples o las más básicas que podemos entender en el mundo de las reacciones, porque son creo que las más asombrosas, en las que podemos ver grandes cantidades de luz, grandes cantidades de color. Ahora, si nosotros a este les añadimos compuestos inorgánicos, podemos cambiar la propiedad de la luz para obtener colores, que en química lo llamaron, o no sé si hicieron la práctica de colores a la llama o colores a la flama. Entonces, las reacciones de combustión dijimos que era cuando una sustancia reacciona con el oxígeno y formamos otra sustancia y energía en forma de calor o luz. Otros ejemplos de ellos pueden ser los de encender un mechero, quemar papel. La reacción de la glucosa es una reacción de combustión, por ejemplo. Nosotros ingerimos grandes cantidades de azúcar, nuestro cuerpo obtiene agua y CO2, que es lo que nosotros estamos exhalando. Y el resto de energía lo estamos ocupando para metabolizar y mantenernos vivos. Aquí podemos ver ejemplos, por ejemplo, de un metal más oxígeno y formamos un óxido de metal. Este compuesto, esta reacción, ¿qué sería? ¿De qué tipo de reacción sería esta? Los que estamos aquí en clase y en el chat. ¿Alguien? ¿Nadie? Sería una reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque a partir de dos productos, de dos reactivos, obtenemos un producto. Lo mismo con un no metal, por ejemplo, azufre más oxígeno, formamos óxido de azufre. O en este caso, sulfito. O por ejemplo, tenemos un metal más un no metal. Tenemos sodio más cloro y formamos cloruro de sodio. O cuando juntamos yodo y zinc. Nosotros juntamos un poco de yodo y zinc, reaccionan con grandes cantidades de calor. El calor, debido al punto de sublimación del yodo, genera que empiece a cambiar de estado, formando un gas morado, altamente tóxico, pero muy visible. Otro de ellos puede ser con la combinación de hidrógeno y cloro para formar ácido clorhídrico. Nosotros podemos tener en un frasco gas de cloro e empezar a inyectarle grandes cantidades de hidrógeno. Por modelo cinético de partículas, vamos a entender que el número de choques que va a haber entre las partículas de gases va a aumentar
y vamos a producir la formación de un líquido o la condensación de un líquido que le llamamos ácido clorhídrico. O el efecto contrario, cuando yo le pongo cantidades de energía eléctrica al agua con dos cátodos, uno me va a liberar el hidrógeno y otro al oxígeno. Esto debido a que las cargas eléctricas se van a dispersar en cationes y aniones y entonces se va a descomponer el agua en sus componentes esenciales. Otro puede ser igual cuando tenemos un metal y un ácido en una solución acuosa. Tenemos hierro, una moneda de hierro, la vamos a aventar a ácido sulfúrico para formar sulfato de hierro, que es una forma rojiza del hierro, más hidrógeno en forma de gas. O metales activos más agua. Si nosotros ocupamos cal, sodio, en estado puro, y agregamos agua, vamos a formar hidróxido de calcio, calor y grandes cantidades de hidrógeno en forma de gas. Las reacciones químicas no son más que el diferente tipo de cambio o transformación de la materia, y este cambio o esta transformación de la materia va a depender de una sola cosa, del tipo de reacción que se esté suscitando. Aquí podemos ver una reacción de sustitución en la que tenemos hierro, le agregamos ácido clorhídrico, formamos una solución de cloruro de hierro y en forma de burbujitas o de gas obtenemos el gas de hidrógeno. Así es como nosotros desintegramos el hierro en algunas fundidoras. O por ejemplo la sustitución de la plata por el cobre. Nosotros podemos tener cobre en forma sólida, un pedazo de cobre, y agregarle nitrato de plata. En el momento de que nosotros la solución de acuosa de nitrato de plata toque el cobre va a empezar a disolverse y se va a formar nitrato de cobre. Y vamos a ver cómo se forma un precipitado de plata en estado puro. Estas son otras formas en las que se obtienen plata o la purificación de elementos químicos mediante una reacción química por sustitución de un enlace. Otro puede ser la sustitución del hidrógeno por el agua, en donde tenemos sodio más agua, formamos hidróxido de sodio, grandes cantidades de hidrógeno y calor. Por eso les dije que había 4 formas o 4 descripciones de reacciones químicas y la de combustión, que podía ser más bien un fenómeno de la misma reacción. La precipitación del cromato de plomo, que la llamamos como lluvia de oro. Cuando tenemos nitrato de plomo y le llenamos cromato de potasio, se forma cromato de plomo y nitrato de potasio. El cromato de plomo, al ser insoluble en agua, se precipita en forma de una pequeña lluvia dorada, como si fueran pequeñas partículas de oro en suspensión. Y lo que antes con lo que antes se engañaban en Egipto, la obtención de oro a partir del plomo, o el inicio de por qué creían que podíamos transformar el plomo en oro. Para ello es necesario que entendamos cómo funciona el balanceo de las ecuaciones químicas. Hasta el momento, ¿alguna duda sobre las reacciones químicas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Están medio muertos? No. Ok. Entonces, ahora vamos a ver un balanceo de una ecuación. Ya que nosotros conocemos una reacción química, esto va a depender de la cantidad de materia y de las condiciones de reacción en la que se encuentran nuestros reactivos. Para ello es necesario conocer la cantidad de materia con la que vamos a reaccionar, o si es que pueden reaccionar, porque tal vez no hay suficiente material y la reacción no puede pasar. Para ello, en una reacción química, en una ecuación química, nosotros debemos conocer a la perfección qué significan los coeficientes y los subíndices. Los coeficientes son los que vamos a ocupar para balancear la ecuación, y esto nos va a permitir que el número de átomos sea igual en ambos lados, manteniendo el principio de conservación de la materia.
en donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, tenemos nitrógeno 2 o nitrógeno molecular más hidrógeno molecular para formar una molécula de amonio. Aquí hay algo que está mal y me está diciendo que tengo 3 moléculas de hidrógeno cuando en mi reacción solo me aparecen 2. Yo jamás voy a poder cambiar los subíndices porque cambiar los subíndices cambia la composición química de la sustancia. Entonces solo puedo añadir más sustancia de la misma. Y esto lo voy a hacer con los coeficientes, con los números que se escriben a la izquierda o estos números grandes que estamos viendo en una ecuación química. Por ejemplo, cuando hay 2 de nitrógeno en la izquierda, para que hayan 2 de nitrógeno al lado derecho, requerimos colocar un coeficiente 2 al NH3. Entonces tengo 2 acá, aquí obligatoriamente debo escribir un 2. Entonces ya tendría 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno a este lado. Pero recuerden, los coeficientes multiplican a todo el compuesto. El subíndice solo multiplica al que tiene al lado, pero el coeficiente multiplica a todo el compuesto. Lo que me estaría diciendo que ahora tengo, sí, 2 nitrógenos, pero 2 por 3, 6 hidrógenos. Para que haya, ok, por ejemplo, N2 más 3 de H2 nos va a dar 2 moléculas de amonio. Aquí el 3 va a funcionar para estabilizar o contar la cantidad de hidrógeno necesarios para el producto final. Ahora que tenemos 2 moléculas de NH3, 2 por 3 es 6, 6 de hidrógeno del lado derecho. Para que haya 6 de hidrógeno yo no puedo colocar un subíndice 6, tengo que colocar un coeficiente que multiplicado por el subíndice me dé la cantidad de hidrógenos totales que tengo en mi producto. Pongo un coeficiente 3 al H2, 3 por 2 son 6, entonces tendría 2 más 6, 8 átomos en total. Aquí tengo 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. 2 de nitrógeno, 2 de nitrógeno. 3 por 2 son 6, 6 de hidrógeno. 2 por 3 son 6, 6 de hidrógeno. El principio de conservación de la materia se mantiene. Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo podemos hacer un balanceo rápido de una ecuación química? Asumiré que no. ¿Cómo se hace el conteo de los átomos? Por ejemplo aquí, vamos a poner los átomos y vamos a poner izquierda y derecha. ¿Por qué izquierda y derecha? Por los que están a la izquierda y los que están a la derecha. En esta ecuación, nitrógeno, hidrógeno, tengo 2, porque tengo un subíndice, entonces sería 1 de nitrógeno por 2, 2 nitrógenos, hidrógenos. 3 por 2, 6. Contamos de la derecha. 2, el coeficiente 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Por 3, 6. Porque tengo 3 hidrógenos. Entonces tengo 6 hidrógenos. Si ustedes ordenan de esta manera los átomos, les va a ayudar a ir entendiendo cómo ir balanceando poco a poco sus moléculas. El balanceo por redox o el balanceo algebraico sí les va a ser útil, pero esto es cuando tenemos condiciones específicas. Ahorita tienen que recordar cómo hacer un balanceo de materia a partir de un conteo básico, un tanteo. Originalmente teníamos 2 de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Y a la derecha ya teníamos 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. No estaba balanceada. Si tuviéramos 2 y 2 y al final 6 y 2, está tampoco balanceada.
¿Por qué? Porque la cantidad de materia no corresponde a la misma que hay de un lado que de otro. En cambio, si nosotros tuviéramos 6 de hidrógeno y 6 de hidrógeno, a pesar de estar en diferente composición, sin reacción en otra propiedad o característica, cuando reaccionan, si bien cambian su composición química, no se altera la cantidad de materia que hay. Angelita, ¿qué es lo que no le entiendes exactamente? ¿Cuál es tu duda? Si quieres, mándamela por el chat, si no te da pena hablar. En el balanceo de materia, lo único que les tiene que importar, así, a grosso modo, es que la cantidad de materia que hay de este lado sea la misma de este lado. Pero sin alterar la composición química de los reactivos o de los productos. ¿Esto cómo lo van a hacer? No pueden modificar los subíndices. Los subíndices simplemente son multiplicadores. Lo que pueden alterar es la cantidad de materia que están añadiendo. En realidad es, por ejemplo, nitrógeno, tenemos 2 moléculas de nitrógeno, hidrógeno, sin el 3 tendríamos 2 moléculas de hidrógeno. De este lado la fórmula química es NH3, una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Pero como yo puse a reaccionar 2 moléculas de nitrógeno, obligatoriamente de el otro lado, del lado derecho, debo tener 2 moléculas de hidrógeno. Para que yo pueda colocar estas 2 moléculas no le puedo poner N2, porque modificaría la estructura química del compuesto, ya no sería amonio, sería otra cosa. Lo que puedo hacer es colocar un coeficiente, este coeficiente va a multiplicar a toda la fórmula química. 2 por 1, 2, los dos que tiene acá. 2 por 3, 6. Como aquí originalmente solo tenía 2, ahora tengo que igualar la cantidad de hidrógenos que hay aquí con la nueva cantidad de hidrógenos que sacó mi producto. Para ello, lo mismo, voy a tener que añadir un coeficiente que multiplicado por el subíndice de hidrógenos me dé el total que tenemos a la derecha. En este caso tenemos 3 hidrógenos multiplicado por 2. 3 por 2 son 6. De este lado tengo una molécula de hidrógeno con 2 hidrógenos. Para ello, si yo multiplico 3 veces la misma molécula, me va a dar 6 hidrógenos. 3 por 2 son 6. N por 1 o N por 2 va a ser 1 por 2, 2. Del otro lado, 2 moléculas, 2 por una sola de nitrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 veces la cantidad de hidrógenos, que sería 3, 2 por 3, 6. Aquí lo único que queremos es cómo calculamos la cantidad de materia de la izquierda y la derecha sin modificar la composición química. Esto solamente con los coeficientes. No sé si ya quedó claro, te revolví un poco más. Esta ecuación, ¿qué va a significar? Por ejemplo, que la molécula de nitrógeno con 2 átomos reacciona con 3 moléculas de hidrógeno con 2 átomos para formar 2 moléculas de amoníaco. Cada molécula de amoníaco va a contener un nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y estamos hablando que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moles de amoníaco. En cuestión, las reacciones químicas y las ecuaciones químicas son lo mismo. Bueno, son similares, porque ambas te ayudan a entender qué se está transformando y por qué se está transformando. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos?
Listo. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos al cuadernillo. Tenemos las reacciones químicas. Por ejemplo, aprendizaje esperado 1. Resuelve los problemas de análisis químico que reaccionen conocidas utilizando una descripción a través de las ecuaciones químicas, destacando lo que representan. Selecciona aquellos elementos que consideres que deben tener en cuenta para representar una reacción química en forma de ecuación química. ¿Qué es lo que debe haber para que haya una reacción química? A ver, en el chat me van diciendo. ¿Qué es lo que debe haber para que haya una reacción química? Uy. Debe haber reactivos, productos, y con eso deberíamos tener lo mismo para reaccionar. En segundo término puede haber catalizadores y estados de agregación. Y en tercer término ya van a ser los balances de la ecuación. Esto sí es importante. Los signos para identificar el proceso, que sería la suma, la adición de reactivos y la reacción misma, que sería la flecha. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes reacciones es de descomposición? A ver, vamos a ver si se aprendieron. De las siguientes reacciones, ¿cuál de estas es de descomposición? Los voy a reprobar. A, B, C o D. ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a empezar a jugar ahora a la exploradora. La A, correcto. ¿Por qué la A? Porque a partir de un solo reactivo obtuvimos dos o más productos. Correcto. Ahora, son reacciones químicas de evaporación. Son reacciones químicas: evaporación del agua de mar, fusión de hielo, combustión del gas propano y fermentación de la glucosa. ¿Cuáles de estas son reacciones químicas? Sabemos que la evaporación del mar no es una reacción química porque solo es un estado o un cambio de estado de agua. Lo mismo la fusión del hielo. El hielo solo está pasando de sólido a líquido. Entonces sería combustión de gas propano y fermentación de glucosa. 3 y 4. Sería la letra D. ¿Cuál de los hechos no representa un cambio químico? ¿Cuál de los siguientes hechos no representa un cambio químico? A ver si se acuerdan. Los voy a colgar, chicos. La destilación del petróleo. Porque recuerden que la destilación es un método de separación de mezclas. Y si estamos hablando de una mezcla, estamos obteniendo que no están interactuando sus componentes. Y al no estar interactuando sus componentes, no estoy formando un nuevo producto. No estoy transformando la materia. Por lo tanto, no es una reacción química. Hasta ahora sería todo por la clase.